El viernes de la quinta semana de Cuaresma, el evangelio que toque es el de Juan 10, 31 al 42. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley, yo les digo, son dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿dicen ustedes que blasfema porque dice que es hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escapó de las manos. Y se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. En los días pasados de Cuaresma reflexionamos en la historia de la mujer adúltera, que se relata en el capítulo 8 de Juan, y reflexionamos también en el largo discurso que le siguió. Pero hoy la Iglesia nos invita a meditar en el final del capítulo 10. ¿Por qué ese salto? ¿Por qué no seguimos con la lectura continuada? Las razones son dos. Porque el capítulo 9, que es la curación del ciego de nacimiento, y que es el sexto signo que hizo Jesús, la Iglesia propone meditarlo en otro momento del año litúrgico. Y segundo, porque el domingo que viene iniciamos las celebraciones de la Semana Santa, y al final del capítulo 10, que es el texto que nos toca hoy, sale a la luz una de las principales acusaciones que los judíos le hacen a Jesús. Lo acusan de blasfemia, de hacerse igual a Dios, y esto es motivo de muerte. El texto de hoy nos presenta los últimos intentos que hicieron los judíos para silenciar a Jesús. Luego, en el capítulo que sigue, el 11, Juan nos relatará el último signo de Jesús, el séptimo, que es la resurrección de Lázaro. A propósito de este último signo, los judíos tomarán la decisión definitiva de matar a Jesús. Bueno, pues el relato que les acabo de leer tuvo lugar durante la fiesta de Hanukkah, o fiesta de la dedicación del templo. Esta fiesta religiosa judía conmemoraba la nueva dedicación del templo, que tuvo lugar en el año 165 a.C. El propósito de esta fiesta es limpiar la profanación del templo que hizo el rey seleucida Antíoco Epífanes, quien se creía divino, pues este rey, además de profanar el templo, prohibió la religión judía y obligó a los judíos a adorar al dios griego Zeus. Como consecuencia de esas acciones, un grupo de celosos judíos liderados por los hermanos macabeos se levantaron en armas, enfrentaron al rey y lograron la liberación de Israel de manos de los seleucidas, una antigua dinastía que remitía al imperio de Alejandro Magno. Desde entonces los judíos celebraban y celebran todos los años, cerca de Navidad, la fiesta de la purificación del templo. Se celebraba 3 meses después de la fiesta de las tiendas y duraba también 8 días. Jesús, pues, como muchos otros peregrinos, subió a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y durante la fiesta va a enseñarles que Él es el único consagrado a Dios. Ni el rey Antíoco, ni siquiera el César son ungidos. Y en esta fiesta en que se celebraba la dedicación del templo, va a insinuar que Él es el verdadero templo y va a afirmar: yo y el Padre somos uno. Bueno, pues el texto de hoy relata la reacción judía a esta provocadora afirmación de Jesús. Dice el texto que por lo que dijo, los judíos de nuevo agarraron piedras para apedrearlo. Estaban furiosos, pues afirmar que Jesús y Dios Padre son uno ya era demasiado. Entonces Jesús se defiende poniendo como testigo a sus obras. Ellos han visto sus obras, por ejemplo, la curación del paralítico en la piscina de Betesda y la curación del ciego de nacimiento, pues ambos signos tuvieron lugar en Jerusalén. Por eso les dice:
Les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre, y ustedes son testigos. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Las obras de las que ellos son testigos son obras buenas, de salud, de vida, obras que sin duda ponen a Jesús del lado de Dios. Y éstas deberán ser suficientes para probar que Jesús y el Padre son uno. Pero entonces ellos argumentan: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. El problema, pues, no son las obras buenas que hace. El problema es que tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y para los judíos, que son fuertemente monoteístas y en pleitos constantes con los politeístas romanos, que un hombre se haga Dios era algo inconcebible. Antes de seguir, es importante aclarar esta acusación. Jesús, a los ojos de sus discípulos y de todos sus contemporáneos, fue un verdadero y perfecto hombre. Y como cualquiera de nosotros, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, se angustiaba, lloraba, rezaba al Padre, tenía tentaciones y por tanto dudaba y tomaba decisiones. Finalmente, como veremos, como todo ser humano, también pasará por la muerte. Por tanto, el hecho de que Jesús sea verdadero hombre nunca se puso en discusión. Siempre la Iglesia afirmó y afirmará que Él es verdadero y perfecto hombre, y que es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y menos en el pecado por el hecho de que siempre que eligió, eligió por su Padre. El problema en tiempos en que Juan escribió su Evangelio y en los primeros siglos de vida de la Iglesia fue la divinidad de Jesús. Pues luego de su resurrección, cuando la Iglesia medita en la vida y muerte de Jesús, y especialmente en su resurrección, toma conciencia de que lo que hizo Jesús, de cómo vivió y cómo murió, y sobre todo de que resucitó, y concluye que Jesús no pudo ser solo hombre, tiene que ser también Dios. Y a medida que pasaron los años, la Iglesia se fue afirmando en esta convicción, pues el crecimiento en la fe es un proceso. Las cartas de Pablo y los evangelios que se escribieron en la segunda mitad del primer siglo van a ir reflejando el crecimiento de la Iglesia en esta creencia vacilar. Y el Evangelio de Juan, escrito tarde, en torno al año 100, unos 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús, es quien tiene esta fe más asentada, como lo muestran los textos como el de hoy. Sin embargo, el conjunto de la Iglesia se tomará mucho tiempo en definir formalmente que si bien Jesús es verdadero y perfecto hombre, es también verdadero y perfecto Dios. Y esta definición de fe recién se consolidará en los siglos IV y V después de Cristo. Básicamente, los primeros 4 concilios universales que celebró la Iglesia después de las persecuciones. Bueno, pues volviendo al relato de hoy, el texto nos dice que Jesús se defiende de sus acusadores citando el Salmo 82. En este breve salmo, que los invito a leer, Dios se queja de que no hacemos lo que hay que hacer, pues hacemos distinción de personas y vamos contra el débil y el pobre. Yo había dicho, dice el Salmo, ustedes son dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo. Y Jesús les dice que el Salmo llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y que hicieron lo que Él desea. Luego, ¿con cuánta más razón puede decir que es Dios? Aquel, dice el texto, a quien el Padre consagró y envió al mundo. Ya Juan en su prólogo nos ha dicho que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso Jesús concluye preguntándoles, ¿dicen ustedes que a quien el Padre consagró blasfema porque dice que es hijo de Dios? Recuerden siempre que los evangelios son una especie de catecismos cuyo objetivo es enseñar al público para quien se escribe y a nosotros acerca de Jesús. Y aquí Juan nos está enseñando que Jesús es Dios. Entonces, para concluir la discusión, Jesús pone como aval suyo el testimonio de sus obras. Dice el texto, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ante esta afirmación final de Jesús, dice el texto que intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escapó de las manos.
Jesús entonces se fue del peligroso Jerusalén hacia el Mar Muerto, a unos 30 kilómetros de la ciudad, al desierto, al otro lado del Jordán, es decir, a tierra pagana. Y nos dice el texto que fue al lugar donde había estado bautizando Juan y se quedó allí. Irónicamente, Juan concluye diciendo que mientras que las autoridades judías no creyeron en él, muchos del pueblo que habían escuchado a Jesús y que habían visto sus obras, y tal vez también no judíos, pues estaba en tierra pagana, fueron a buscarlo. Y dice el texto que decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él. Como conclusión, y a la luz de este texto, los invito primero a reflexionar en que Jesús no solo anunció su camino con palabras, sino también lo hizo con obras, y éstas dan testimonio de que su camino es válido. Y segundo, reflexionar en la persona misma de Jesús, en ese hombre que es Dios. Por lo general creemos que es Dios, pero a veces olvidamos que también fue hombre. Olvidamos que tuvo tentaciones y dudas como las tenemos nosotros, y que tuvo que tomar decisiones como las tenemos que tomar nosotros. Por tanto, debemos preguntarnos si para nosotros, además de verdadero Dios, Él es también verdadero y perfecto hombre. Pues solo si creo que también es hombre, entonces lo podré seguir, porque como hombre podré caminar a su paso y también podré hacer lo que hizo. Pidámosle a Dios que nuestra fe en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, crezca, de manera que podamos seguirlo y podamos vivir como Él nos pide. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.